Hola, buenos días. Vamos a hacer una presentación yo voy a hacer más o menos 20 minutos, de manera que después Manuel me imagino que también alrededor de 20 minutos, por si después hubiera preguntas. Luego yo tengo algún material adicional respecto de lo que voy a contar, muy referido a la actividad de Cofides en la Comunidad Valenciana, por si alguien tuviera interés particular. No quiero enfatizar mucho en la actividad de Cofides en la Comunidad Valenciana, porque en realidad es hablar de Cofides en general y del Cofides como instrumento de financiación, ¿no? Bueno, Cofides es una sociedad mercantil estatal cuyo capital es 53% del Gobierno de España en distintas ventanillas y 47% en manos del Bilbao, del Santander y del Sabadell. También hay una pequeña participación de la compañía andina de fomento, etcétera, pero bueno, en realidad es 53% sector público, 47% sector privado. La misión de la compañía es la compañía nace inicialmente como una compañía para apoyar la internacionalización de las empresas españolas. Invertimos en empresas que percibimos que son viables, es decir, si una empresa no es viable o el proyecto de una empresa no lo vemos como viable, no lo vamos a financiar. Lógicamente, compromiso con los ODS, la sostenibilidad y el impacto, y internamente buen gobierno. Es decir, nos hemos estructurado de procedimientos para garantizar la transparencia del uso de los recursos y, por otra parte, que los clientes con los que nosotros trabajamos son honorables. Nuestras tres misiones, como decía antes, son, por un lado, la internacionalización, por otro lado, apoyamos a la Agencia Española de Desarrollo Internacional en su política de desarrollo. Entonces, nosotros, como institución financiera, les estructuramos a ellos las operaciones, si bien el riesgo está en su balance. Y luego, recientemente, a raíz de la crisis del COVID, a nosotros se nos asignó la gestión de un fondo que se llama el FONREC, de 1.000 millones de euros, que ya se agotó. Hemos invertido de esos 1.000 millones, hemos invertido en 11 meses 800 millones de euros para apoyar empresas que, de no haber invertido nosotros, hubieran quebrado y que eran perfectamente viables antes de la pandemia y pensamos que van a ser perfectamente viables una vez que la pandemia y los efectos de la pandemia se hayan superado. De este tema no voy a hablar, pero tengo información por si alguien tiene alguna información o alguna pregunta que hacer, pero como el objetivo es hablar de internacionalización, no voy a hablar de internacionalización, como tampoco voy a hablar demasiado de los temas de desarrollo, porque por muy interesantes que sean, no están ligados a la internacionalización de la economía española, o al menos no lo están directamente. Importante para nosotros es el buen gobierno, que nos dotamos de procedimientos, de un código ético, de cuestiones de blanqueo de dinero, prevención de delitos, nos audita todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, aquí habría auditor externo, intervención de la IGAE, que es la Intervención General de la Administración del Estado, el Tribunal de Cuentas. Ahora tenemos que sumar uno, nos está auditando en estos días la IREF. Es decir, a nosotros por activa y por pasiva nos audita todo el mundo. En nuestro gobierno tenemos una Junta General de Accionistas y un Consejo de Administración, tenemos un área de control interno y tenemos sucesivas acreditaciones de Naciones Unidas, de la Unión Europea, las ISOs, etcétera, para utilizar los recursos de la Unión Europea o los recursos de Naciones Unidas y poder cofinanciar algunas de nuestras operaciones con recursos de terceros. Cuando tú cofinancias con terceros, ellos te exigen acreditarte y certificarte. Entonces te hacen auditorías sobre que tus procedimientos son coherentes con todas las normas vigentes y con los mejores estándares, ¿no? Nosotros, Cofides, es lo que en el argot del desarrollo se llama, somos una agencia bilateral, es decir, somos una agencia del Gobierno de España para financiar cosas en el exterior.
somos parte de una red muy grande. Aquí, bueno, pues el caso de Cofides, en el caso de España, todos los países, o la mayoría de los países europeos, tienen una institución similar a nosotros. En Estados Unidos hay otro, los japoneses tienen, los chinos tienen, etc. Y conjuntamente nosotros, todos nosotros los europeos, tenemos una institución que se llama la EDFI. Esta asociación entre nosotros se llama EDFI, European Development Finance Institutions. Y conjuntamente tenemos un fondo que se llama EDFI Management Company, que lo dirige desde el principio de este mes, el que era mi segundo en Cofides. Es decir, es una institución muy, muy interesante. Quien era el director general de Cofides ha ido a Bruselas a gestionar la EDFI Management Company, que es una institución que básicamente nos permite financiar proyectos mucho más grandes de los que podríamos financiar de acuerdo con nuestras capacidades, y además sindicar nuestra financiación con otros países. Por ejemplo, en estos momentos estamos aprobando con la EDFI Management Company un proyecto la mar de interesante de una empresa española en la República Dominicana. Es una operación de energías renovables, de mucho dinero, y entonces nosotros, Cofides, estamos poniendo 35 o 40 millones de euros. Nuestros socios o nuestros homólogos alemanes están poniendo 35 millones y otros 30 millones están siendo consorciados con la EDFI Management Company. Es una operación, como veis, de gran tamaño, más después los préstamos que hay ligados a esta operación, que es posible gracias a que es un proyecto de un tamaño muy grande que ninguno de nosotros individualmente podemos financiar y que, sin embargo, somos capaces de financiar concertando recursos de distintos orígenes. Bueno, tenemos una amplia red de acuerdos. Nos falta el tener un MOU aquí con vosotros. Tenemos, por ejemplo, nos funciona muy bien, y ayer lo hablábamos por la noche cuando cenábamos con los vascos, con el Cargi, con el Basque Trade Investment. Tenemos un acuerdo muy importante por el cual cada vez que nosotros hacemos inversiones con empresas vascas, no es que el otro se obligue en ellos, sus gabinetes de riesgo decidirán si lo quieren financiar o no, pero compartimos información y sobre todo lo que hacemos es que no haya que hacer dos due diligences. Hacemos una due diligence, nos aceptamos los unos los trabajos de los otros y punto. Entonces, tenemos este tipo de... Con los catalanes tenemos también un acuerdo, con Extenda en Andalucía también. Es decir, tenemos mucho camino que andar en este sentido. Y después, a nivel internacional, como veis, pues también tenemos muchas alianzas estratégicas que redundan en la posibilidad de hacer operaciones. Bueno, fortalezas de Cofides es un equipo multidisciplinar, somos unas 90 personas especializados en análisis y gestión de riesgos financieros y no financieros, amplia experiencia internacional. Y actualmente, bueno, pues creo que somos una de las instituciones con mayor conocimiento del tejido empresarial español, de la PYME, hay que ser humilde, de la PYME que se internacionaliza. Es decir, hay mucho, el mundo de la PYME es muchísimo más amplio que el de las pymes que invierten en el exterior, y ahí, desgraciadamente, pues nosotros lo que podemos hacer es apoyarlas e intentar tener nuevas operaciones, pero ahí no somos nosotros institución de referencia. Gestionamos, aparte de nuestro propio balance, el balance de Cofides no es muy grande, pero aparte del balance de Cofides o de las inversiones que hacemos contra nuestro propio balance, gestionamos, como decía al principio, fondos. El fondo FIEX y FONPYME, que son dos fondos para la internacionalización de empresas españolas, con dineros que nos asignan todos los años en el presupuesto nacional a través de la Secretaría de Estado de Comercio. FONREC, que es este fondo que se nos asignó para gestionar las empresas españolas afectadas por el COVID. Habrá otro fondo en el futuro, pero no hablo de él porque todavía no está creado, pero se nos va a dar probablemente muy pronto un gran fondo para atraer inversión extranjera a España. En otros casos,
Estructuramos y apoyamos a terceros, es el caso, por ejemplo, de FONPRODE y FIEM. FONPRODE es el Fondo de Promoción del Desarrollo que tiene la Agencia Española de Cooperación Internacional. Entonces, ahí son dineros de ellos, están en su balance y nosotros les hacemos la asesoría, trabajamos con ellos, identificamos operaciones, pero en última instancia nosotros no decidimos la inversión la decide la FONPRODE, el Comité de Inversiones de FONPRODE, etcétera, etcétera. Y luego, y enfatizo mucho, porque es al final lo más importante, un elemento muy importante respecto de la evolución al futuro de la empresa. Somos, por ejemplo, la única agencia española certificada ante el Fondo Verde para el Clima de Naciones Unidas. Somos una de las pocas que están habilitadas por la Unión Europea para coinvertir con la Unión Europea en proyectos concretos. Hemos pasado lo que se llama el Nine Pillar Assessment, es decir, ellos hacen 9 elementos para auditar a una empresa, desde la toma de decisiones hasta los criterios éticos, y bueno, pues no es nada fácil. Las 3 carteras que responden a nosotros, la cartera nuestra de internacionalización es de unos 1.250 millones de euros. Eso es lo que nosotros tenemos actualmente en cartera. Estamos gestionando 1.250 millones invertidos en operaciones de internacionalización. En los temas de desarrollo, que como decía, no es contra nuestro propio balance, pero sí gestionamos nosotros, estamos gestionando otros 1.000 millones de euros. Y este fondo FONREC, para el que nos dieron 1.000 millones, hemos invertido 780 millones. Y estamos gestionando esa cartera, que esperamos que, lógicamente son operaciones muy arriesgadas. Como decía antes, eran operaciones, empresas que hubieran entrado en quiebra, que nosotros hemos rescatado y que esperamos que sobrevivan. Lógicamente, algunas de ellas no sobrevivirán, pero estamos gestionando una cartera de 780 millones. Actualmente tenemos vivos en la cartera 284 proyectos y tenemos proyectos, esto es a nivel agregado, es decir, Cofides ha tenido a lo largo de su vida proyectos en 93 países, es decir, poco a poco se ha invertido en muchísimos países. Las empresas españolas han ido a muchos sitios, como inversores, no como exportadores, que eso es muchísimo más, ¿no? Por regiones, este cuadro es muy difícil de leer, América Latina es donde más se ha invertido. Estos datos son de 2020, si bien últimamente se está invirtiendo muchísimo en Europa y Estados Unidos. Antes Cofides no invertía nada más que en los países en desarrollo, ahora invertimos en cualquier país, ¿no? Entonces, la cartera, siguiendo un poco la pauta de la internacionalización o de la inversión en el exterior de las empresas españolas, vemos que cada vez más las empresas españolas están yendo a las economías más desarrolladas. Esto, y sé que algunos de vosotros sois estudiantes, es un gran debate académico. Es decir, existe siempre la idea de diversificar, que hay que diversificar. Y hay mucha gente que te dice, no, pero es que se invierte demasiado en Europa. Bueno, el que las empresas españolas inviertan en Europa o en Estados Unidos y sean competitivas dice mucho de la empresa española, dice mucho para bien. Producir para vender en Perú exige muchísimo nivel de desarrollo tecnológico y de calidad y de capacidad competitiva, que cuando tú estás invirtiendo, estás compitiendo e invirtiendo en países que en teoría tecnológicamente están por encima de nosotros. Entonces, yo lo leo, sé que hay otros compañeros que lo leen de otro modo y que te dicen, bueno, se está concentrando la inversión española en los países desarrollados. Yo lo veo eso como positivo. Lógicamente, a mí, yo que vengo del mundo del desarrollo, a mí me gusta, visceralmente me gusta el mundo del desarrollo y creo que hay que invertir en los países en desarrollo y eso es fantástico y se gana muchísimo más dinero. Pero yo creo que la empresa madura, las empresas más vanguardistas, aceptan ganar menos dinero y competir en los grandes mercados, porque eso les posiciona y luego les permite ir a los mercados secundarios. Entonces, yo creo que esto es una discusión
lógicamente es más académica que de practitioner, pero me parece muy importante. Por sectores hay una gran diversificación de sectores que corresponden a los sectores tradicionales de la economía española. La Comunidad Valenciana. Aquí os doy algunos datos sobre internacionalización en la Comunidad Valenciana. En total hemos aprobado en Valencia unos 87 proyectos. Desde 2015 se han aprobado 29 inversiones por 46 millones de euros. En los países de destino se han creado unos 6.100 empleos. El 78% de esos proyectos se han hecho con pymes, definiendo como pymes aquellas de menos de 250 empleados. Las principales áreas geográficas han sido América Latina, siendo México el país donde más ha invertido, y los principales sectores, pues ya los podéis imaginar, la especialización productiva de la comunidad, hostelería, agroalimentario, metalmecánica. Anteriormente hicimos mucho en cerámica, últimamente se ha hecho menos en cerámica. Es la cuarta comunidad autónoma por número de proyectos aprobado y la séptima por recursos financieros comprometidos, lo cual es también coherente con el tamaño de las empresas valencianas. Es decir, los datos son muy racionales y reflejan, yo creo que bastante bien lo que es la Comunidad Valenciana en el contexto económico nacional, ¿no? En la actualidad, la cartera agregada a fecha de hoy es de 7 y pico millones de euros, con 13 proyectos vivos. Ahí dicen los sectores y la distribución geográfica. Eso es simplemente información por... En el área de desarrollo, bueno, pues hay una serie de datos, no me voy a enfatizar. Quizás arriba, pues el número de operaciones aprobadas por Fonprode. No quiero hacer mucha referencia a los temas de desarrollo porque los temas de el desarrollo, la financiación de la cooperación internacional en todos los países, por su propia naturaleza, tiene que ser desligada. Es decir, tú no puedes financiar a un país para que te compre a ti. Eso está prohibido por la OCDE. Lo cual no significa que todos los países, cuando financian a un país para hacer algo, están buscando que en una segunda derivada se contraten servicios y bienes del país que ha financiado el proyecto, pero no puede ser explícito. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando al final haces una financiación al Perú, o por ejemplo ahora que he estado yo con el presidente del gobierno en Johannesburgo, se está trabajando para hacerle una financiación importante a Sudáfrica para que mejore el marco regulatorio del sector energético. No se está diciendo tú tienes luego que contratar a empresas españolas, no va a ser, pero bueno, el que recibe el dinero y la financiación, bueno, tiene que hacer licitaciones lógicamente transparentes y, por otra parte, si tus empresas no son competitivas, que pierdan. Es decir, no puedes endeudar a los países innecesariamente para que compre o bien productos por encima de su precio o tecnologías obsoletas, ¿no? Entonces, pero bueno, lo que me interesa... Vuelve a ser otro gran debate académico y de política económica, en qué medida los fondos de la cooperación internacional al desarrollo pueden revertir luego en las economías nacionales. En España no lo han hecho, no lo hacemos demasiado bien, históricamente. En otros países, bueno, Francia le dice a Marruecos, yo te doy un préstamo, pero para que hagas trenes, pero seguro que no los va a hacer Talgo. Los va a hacer Alstom y no tienes que decirlo en el contrato. Ellos ya lo saben por anticipado de que o una parte muy importante de la contratación se va a hacer con Alstom. Entonces, bueno, todo eso es una cosa donde yo creo que tenemos que aprender. Estamos trabajando muchísimo, lógicamente, desde el Gobierno, desde las cámaras de comercio, desde la COE, en cómo intentamos sofisticarnos un poquito más y no decirle al portero por dónde le vamos a tirar el penalti, que es lo que yo creo que nos caracteriza a nosotros los españoles, que decimos siempre por dónde vamos a tirar el penalti, porque vamos de Quijotes, ¿no? Pero bueno, datos que yo creo que son relevantes y con esto ya prácticamente voy a acabar. Nosotros financiamos proyectos con una gran variabilidad de costes. Podemos financiar operaciones desde 75.000 euros hasta 35 o 40 millones de euros. Es
decir, tenemos toda la gama. Lógicamente, se analizan de diferente modo. Si tú vas a financiar un proyecto de 75.000 millones, es un análisis y una estructuración de riesgos diferentes si vas a invertir 40 millones en el capital social de una autopista en no sé dónde. Entonces, pero hay una gran variedad. Invertimos en todos los países, podemos invertir en todos los países. Podemos invertir tanto a la sociedad que se crea en el país como a la empresa española para que ella luego ponga los recursos. Va a depender de luego dónde tomemos las garantías, si asumimos el riesgo del proyecto o no asumimos el riesgo del proyecto. Lógicamente, todo eso tiene diferentes costes. Si vas a asumir el riesgo del proyecto, pues es bastante caro estructurar la operación porque tienes que empapar de lo que es el proyecto y de todos los riesgos derivados. Y si tú haces una financiación con la garantía contra la empresa española, lo que te interesa lógicamente que el proyecto de allí sea viable, en el otro país sea viable, pero en última instancia lo que te interesa como financiador es que el balance de la empresa española pues sea lo suficientemente sólido como para que pueda responder en el otro de la financiación que han recibido. Invertimos en todos los sectores, excepto en el inmobiliario, e incluso aquí, con alguna salvedad. Nosotros hemos financiado bastantes operaciones de hoteles y las operaciones de hoteles, en algunos casos, tienen también un inmobiliario. Es decir, nosotros no financiamos sector inmobiliario, excepto aquel ligado directamente a una actividad productiva. Tipos de proyectos, pues financiamos proyectos PPPs y de financiación climática, infraestructuras, grandes proyectos, etcétera, medio ambiente, conectividad, adquisición de empresas o activos en el exterior, implantación productiva ex novo de una empresa española en el exterior, ampliación de la instalación de una empresa en el exterior o la implantación comercial y de servicios. Esta es una actividad muy interesante porque ha permitido ayudar a un montón de estudios de ingeniería, consultoras, tiendas, cadenas de ópticas, etcétera, etcétera, a implantarse en el exterior. No necesitas una gran inversión, pero necesitas que alguien te apoye durante 2 o 3 años con el capital de trabajo para poder sobrevivir mientras formas una cartera. Entonces son operaciones de muy pequeña cantidad, 300.000, 400.000, incluso menos, que ayuda a la empresa a financiar, a ubicarse en el exterior. Instrumentos. Podemos aportar deuda, es decir, préstamos sindicados, bonos, todo tipo de préstamos. Invertimos en el capital. Cuando invertimos en el capital de una inversión, pues somos socio financiero minoritario, no intervenimos en la gestión, si bien podemos reservar el derecho a participar en consejos de administración si lo consideramos oportuno. Las inversiones tienen que ser temporales y tenemos que tener muy clara la fórmula de desinversión de la operación, porque nuestras inversiones son temporales. Y también invertimos, y cada vez más, a través de cuasi capital, es decir, estructuras, lo que se llaman estructuras híbridas. Abajo viene la distribución, más o menos el 35% de nuestras inversiones son o en capital o en cuasi capital, y el resto es a través de deuda. Bueno, tipologías de inversiones, hacemos... Lógicamente, cada vez más estamos buscando sectores tecnológicos. El impacto social y climático está ahí para quedarse, es decir, no va a haber inversiones nunca más, quitemos la palabra nunca más, pero en operaciones que no superen filtros exigentes y cada vez más exigentes porque están auditados externamente, ligados al impacto y al impacto climático y al impacto social. En este sentido, quiero hablar de una cosa que acabamos, y con esto ya acabamos de aprobar y presentar la semana pasada. Hemos creado un instrumento que se llama Cofides Impact. Lo debo tener. Cofides Impact.
Cofides Impact es un fondo que hemos conseguido de la Unión Europea a través del proyecto de la Next Generation EU. Es un programa piloto, no tiene mucha financiación, 1,7 millones de euros apalancados, es decir, pueden ser bastante más, que lo que pretende es el que las empresas españolas que invierten en el exterior tengan un plus de impacto social en las inversiones que se hacen. Primero, por exigencia externa. Nosotros no podemos financiar una serie de operaciones que no cumplen los mínimos estándares, pero entre los mínimos estándares y los estándares aceptables o los deseables hay un gap. Entonces, lo que podemos hacer, y estamos haciendo, ya hemos aprobado las primeras operaciones, es identificar en la inversión de la empresa en el exterior algún hito que consideremos que es relevante para el futuro de la empresa. Y en la consecución de ese hito, el que usted obtenga una certificación ISO 14000, el que usted acabe con las prácticas de discriminación interna en los países, hay discriminaciones, el que usted mejore el tratamiento de los residuos, no solo para cumplir el mínimo minimorum de la normativa del país correspondiente, sino para tener unos estándares mínimamente aceptables, ese coste adicional nosotros se lo financiamos. ¿Y cómo lo financiamos? En parte, identificando el hito, identificando la variable relacionada con el hito que podamos medir, y si se cumple ese hito, reducimos el precio de la financiación en 20 puntos básicos, hasta 20 puntos básicos. Es decir, es abaratar, darle un incentivo a las empresas. En vez de penalizar a una empresa por no cumplir, si usted cumple, nosotros le bonificamos el precio el coste de su préstamo en tantos puntos básicos. Y además le damos en paralelo recursos gratis, con una parte de lo que le cueste a usted la implantación de la consecución de ese hito. Asistencias técnicas, formación de los trabajadores, lo que sea necesario, lo que cueste, pues nosotros financiamos hasta el 50% de la consecución de ese hito. Es decir, hacemos financiación vinculada a la sostenibilidad identificada por un hito dentro de cualquiera de los objetivos de desarrollo sostenible y financiamos asistencia técnica paralela que es necesaria para la consecución del hito. Ya hemos aprobado 3 operaciones dentro de este programa Cofides Impact y una vez que lo evaluemos y veamos en qué medida nos ha funcionado o no nos ha funcionado, hemos tenido impacto o no hemos tenido impacto, pues veremos cómo lo financiamos a largo plazo, pero pensamos que es una muy buena fórmula para procurar que las empresas se alineen con los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Muchos de vosotros, los que me habéis atendido, diréis, bueno, 20 puntos básicos en la financiación, al coste de la financiación ahora es poco dinero. Bueno, no es tan poco dinero, todo suma. Pero claro, esto se diseñó cuando el Euribor estaba negativo y la Unión Europea nos permitió hasta 20 puntos básicos cuando el coste de la financiación era el 1% total. Ahora que la financiación está al 4%, al 3,5%, bueno, pues ese 20 puntos básicos tiene menos impacto. Pero aún así, bueno, es una contribución importante que además tiene que tener siempre unos límites porque no puede ser considerada ayuda de Estado. Entonces, una subvención explícita, esto no es una subvención, el argumento fundamental es un convencimiento, y con esto acabo, una cartera limpia, una empresa limpia, una empresa sostenible vale más siempre que una empresa marrón, que una empresa sucia. Entonces, como eso es la realidad, a la hora de fijar el precio de una financiación, tú miras cuál es el riesgo de la operación y, lógicamente, los riesgos implícitos en una operación, entre comillas, limpia, son menos que los riesgos de una operación, entre comillas, marrón. Y por eso se acredita el que tú puedas bajarle el coste de esta financiación a las empresas que son limpias. Muchísimas gracias.
Muy bien. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias a la organización por la amable invitación a participar hoy en este acto en nombre del Instituto Valenciano de Finanzas. Subrayo el placer que supone para mí participar en este acto porque estoy acompañado aquí por José Luis Curbelo, que además de ser presidente de Cofides, pues es seguramente, en mi modesta opinión, pero para gustos colores, evidentemente, una de las principales personalidades de lo que entendemos por banca pública o por gestión de instrumentos financieros públicos que tiene nuestro país. Una persona con una dilatada experiencia en el ámbito público, a quien, como buen responsable público, le debemos todo el sacrificio de muchos años de trabajo al frente de la institución en la cual está y en otros muchos destinos en los que pues todos hemos podido disfrutar como ciudadanos de su capacidad y de su talento, que ha podido además acreditar en esta presentación. Hablando, para mí es, ya digo, un placer doble estar hoy aquí. No tengo mucho tiempo. Es amigo. No, José Luis, es la verdad. Yo no tengo mucho tiempo. Voy a ir rápidamente a contaros el Instituto Valenciano de Finanzas hoy, la realidad que es, y hablar rápidamente dos pinceladas de lo que para mí tenemos en este momento como oferta y que es más razonable. Hoy una empresa que es exportadora no deja de ser empresa, no deja de tener necesidad de financiación. El Instituto ofrece productos de financiación, yo creo que en este momento muy atractivos en el contexto en el que estamos, y eso es básicamente lo que voy a pasar a explicar. A ver, este es un poco el entramado institucional del Instituto. El Instituto cuenta con un patrimonio propio de más de 700 millones de euros en este momento, de gestión propia, a partir de los cuales él tiene capacidad autónoma, con un esquema de maturity en torno a 3 años y medio, de estar prestando unos 150 o 200 millones de euros al año sin necesidad de aportación, digamos, adicional por parte del contribuyente, teniendo en cuenta que, afortunadamente, a fecha de hoy, el nivel de incidencias en la cartera crediticia del Instituto en los recibos que enviamos, estamos hablando del 1,5% en problemas de cobro. Es decir, nosotros estamos recuperando sin problemas el 98,5% de nuestra cartera, y el resto, el 1,4-1,5% de incidencias, está avalado al 100% por nuestra sociedad de garantía recíproca, y por tanto sí que tenemos un fondo revolving donde el dinero va saliendo y entrando y nos permite ir financiando compañías sin que esto genere, digamos, inyecciones adicionales por parte del contribuyente. Otra cosa es, por supuesto, que la Generalitat, como ha pasado estos años, quiera que nosotros desarrollemos una labor cada vez mayor y entonces irán dotando de más recursos para que esos 200 millones pasen a 250 o 300 en función de lo que la Generalitat estime conveniente. Por tanto, nosotros tenemos en primer lugar al IUF, que es un poco el centro de todo, y de él dependen dos vehículos. En este momento, el Fondo de Fondos FEDER, vehículo financiado por la Unión Europea, a través del cual desarrollamos toda nuestra actividad de emprendimiento. En este momento estamos hablando de que, gracias al Fondo de Fondos FEDER, hemos financiado más de 200 compañías, por un importe de unos 85 millones de euros. Esto lo hemos hecho a través de inversión directa, con nuestros préstamos participativos, con financiación subordinada, que antes comentaba José Luis, financiación de cuasi capital, a ritmos de, en este caso, la subordinada, unas 21 operaciones con un ticket medio de 1 millón de euros, y luego tenemos unos 50 participativos con tickets medios del orden de 300.000 euros. A eso habría que añadir todo lo que hemos hecho a través de nuestros instrumentos de capital riesgo. Nosotros no gestionamos directamente capital riesgo, lo hacemos a través de gestoras privadas, las seleccionamos por su buen track record y trabajan para nosotros en la selección de inversiones. Gracias a estas gestoras estamos llegando, digamos, a tener un deal flow muy concreto, yo creo que muy interesante, de pequeñas compañías valencianas que van creciendo y van, digamos, madurando en sus sectores de actividad, ¿no? Luego tenemos Fininval. Fininval es un fondo que ha puesto, digamos, que ha generado la Generalitat bajo gestión del Instituto, donde se encuentra uno de nuestros principales instrumentos, que es el Fondo Valenciano de Resiliencia. Fondo Valenciano de Resiliencia, que es un elemento parecido a FONREC, que antes comentaba José Luis, ¿no? Este es un fondo a través del cual hemos apoyado por el momento una compañía, pero ahora que aparecen problemas de nuevo en sectores estratégicos nuestros, como por ejemplo la cerámica, pues seguramente este va a ser un fondo que sigamos utilizando también en este contexto. Es un fondo que combina financiación senior con financiación, digamos, subordinada o préstamos participativos, que nos permiten reforzar la solvencia de la compañía. Como decía José Luis, compañías que están al borde o prácticamente en supuestos de disolución, los podemos sacar de ahí porque tienen efectivamente un modelo de negocio que es sostenible a largo plazo, y esto es un poco lo que hacemos con Fininval.
Luego, por supuesto, cuelga de nosotros también Afines EGR. Afines EGR es nuestra sociedad de garantía recíproca, un drama histórico de la Comunidad Valenciana que afortunadamente ya es menos. Hoy por hoy esta es una sociedad totalmente saneada, tiene un coeficiente de recursos propios por encima del 20% y en este momento un volumen de actividad que la sitúa entre las 4 SGRs más importantes de España. Cosa que por otra parte tampoco es de extrañar, tampoco es que seamos unos genios los que estamos aquí al frente, simplemente esta es una tierra de autónomos, es una tierra de emprendedores, de pequeñas empresas y por tanto es lógico que nuestra SGR tenga un volumen de actividad elevado. Lo que era ilógico es que no lo tuviera antes. Eso sí que tenía mérito, pero que lo tenga ahora es una cosa absolutamente razonable y entendemos que debe seguir así. En este momento estamos avanzando hacia una sociedad que estará en el entorno de 500 millones de euros de riesgo vivo, sumados a los 700 de IVF, los 85 que comentaba de fondos FEDER y los 75 que tenemos en Finimal, pues al final nos hacen un entramado, un grupo con unos recursos del orden de 1.500 millones de euros que a efectos de la Comunidad Valenciana entendemos que son recursos, yo creo que muy interesantes y con mucha capacidad para ir generando, para ir dando financiación y apoyando a empresas. De hecho, hoy por hoy, este entramado que tenéis aquí es un entramado que da servicio a más de 3.000 clientes en la Comunidad Valenciana. Nos apoyamos, lógicamente, en la banca comercial que opera en el territorio. Nos apoyamos en gestoras privadas con buen track record que elegimos mediante procedimientos competitivos y nos apoyamos en todo un conjunto de colaboradores del instituto, pues que la Cámara de Comercio trabaja mucho con nosotros y muchas veces tenemos reuniones y compartimos información que es muy relevante para ellos y para nosotros. Estamos con todos los colegios profesionales relevantes de nuestras áreas, trabajamos con las asociaciones empresariales, nos vemos con Aster regularmente, con el textil, es decir, básicamente con todos los sectores nuestros y así tenemos el pulso, digamos, de la realidad y esto nos permite ofertar rápidamente productos que sean útiles e interesantes desde el punto de vista del tejido productivo valenciano. A ver, todo este entramado que veis es un entramado que se basa en un principio fundamental. Y es que nosotros somos complementarios de la banca privada. El Instituto Valenciano de Finanzas diseña instrumentos financieros que resultan complementarios a los de la banca privada. Nunca pretende sustituir a la banca privada. Ahora bien, si aspiramos a complementar a la banca privada, tenemos que tener una presencia regular en el territorio. Tenemos que conocer a nuestros clientes, tenemos que tener un contacto con ellos, tenemos que tener una presencia. De ahí este entramado que veis. No se puede pretender que la banca pública emerja como la solución de un problema cuando hay una crisis y que durante el periodo bueno de la economía ha estado completamente al margen del tejido productivo, porque va a llegar tarde siempre. O sea, si aspiramos a una banca pública que realmente pueda dar respuesta a los problemas de la sociedad, tendremos que aceptar que tiene que tener una mínima presencia en nuestro tejido productivo en cualquier momento del ciclo. De lo contrario, cuando la necesitemos, nunca la vamos a tener. Esto es lo que hemos podido ver estos años, porque teníamos al ICO con, digamos, una metodología ya engrasada de cooperación con la banca privada, pudo sacarse rápidamente un programa que ha sido, yo creo que un ejemplo a nivel europeo de cómo el sector privado y público se coordinan para dar respuesta a un problema. Porque tenemos a Cofides funcionando durante muchos años, ha sido posible sacar un fondo como Fonrec, que por cierto, solo José Luis sabe lo que ha podido costarle ejecutar casi el 80% de recursos asignados, con el tiempo que tenía. Pues eso no es posible de la noche a la mañana. Esto es porque hay un equipo formado, porque hay unos profesionales al frente, porque al final hay toda una trayectoria detrás. Tanto, el país tiene que tener claro que necesita estructura, porque tiene en muchas ocasiones problemas financieros, que hay que dar respuesta con herramientas que estén preparadas y que sean disponibles. Y esto es lo que ha sido Cofides y esto es básicamente lo que el Gobierno valenciano ha querido hacer con el Instituto, montar este entramado para que podamos aplicar y disponer de instrumentos financieros en básicamente 5 áreas. La primera que os comentaba, capital riesgo, donde ocupamos todos los espacios que son relevantes desde el punto de vista de las compañías que emergen, desde el principio, desde las primeras ideas hasta el final, ¿no? De capital semilla, pasando por préstamos participativos, a capital riesgo y nuestros préstamos subordinados a medida que vamos acercándonos a la monetización. Tenemos, por supuesto, nuestras herramientas de apoyo a la pequeña y mediana empresa a través de Afines EGR. Estas son las cifras de Afines EGR. Este es el comienzo que os decía en el año 2015.
Este es el resultado que tenemos en este momento, por encima de 180 millones de euros que tenemos previsión de actividad este año. Es verdad que hay una gran relación entre el Instituto y Afines EGR, prácticamente el 30% de los clientes los aporta el Instituto, pero el 70% ya los aporta la banca financiera valenciana. Por tanto, digamos que el instrumento trasciende lo que sería digamos, el campo de actuación del propio Instituto Valenciano de Finanzas. Evidentemente tenemos que tener instrumentos de crecimiento que se centran básicamente en dos vehículos, dos instrumentos de capital riesgo importantes, el Fondo CREIX y el Fondo Impulsa, centrados los dos, uno en empresas muy apalancadas que necesitan un estímulo de capital o cuasi capital para seguir creciendo, y otro en empresas que, sin tener ese nivel de endeudamiento elevado, sí que tienen proyectos de inversión, proyectos de crecimiento en cartera, que gracias al fondo pueden salir adelante. Hemos fusionado este verano a través del Fondo CREIX dos compañías del sector citrícola muy importantes en nuestro territorio, Naranjas Torres y Naranjas Yusan, a través de una operación que ha generado un player nacional de primer nivel, con más de 15 millones de generación de EBITDA todos los años, que puede internacionalizarse, que tiene capacidad para ir, digamos, creciendo, y que ha sido posible gracias a nuestro fondo. Del mismo modo, el Fondo Impulsa está ya trabajando en su fase de inversión, los dos gestionados por gestoras privadas de primer nivel. Y, por supuesto, tenemos nuestra propia herramienta de inversión centrada en la competitividad de las compañías. En nuestro instrumento de competitividad damos financiación para proyectos de inversión concretos, muy ligados generalmente a proyectos sostenibles, con tramos no reembolsables a las operaciones de inversión. Préstamos de hasta 10 años, con hasta a veces 4 años de carencia en función del tipo de proyecto, donde solemos incorporar tramos no reembolsables que pueden llegar al 30% del valor de la inversión, en función de las externalidades positivas que el Gobierno valenciano asigne a cada uno de los proyectos de inversión y que aparecen debidamente reflejados en las convocatorias. Los tipos de interés suelen ser tipos de interés con bonificación y por tanto, digamos que la compañía encuentra un incentivo a través de estas operaciones de financiación a desarrollar proyectos que al Gobierno valenciano, por las externalidades que generan en la sociedad, pues le interesa promover. Y finalmente, uno de los aspectos digamos, más relevantes de nuestras herramientas es todo lo que tenemos, digamos, de financiación anticíclica. Durante la pandemia el Instituto ha estado al lado de las empresas valencianas y lo ha hecho a través de distintas herramientas. Una herramienta directa de proporción que proporcionaba liquidez a las compañías y que ha desarrollado especialmente este año. Entonces, aprovecho para decir que este año, en este momento, el Instituto Valenciano de Finanzas está ofreciendo un préstamo bullet a 4 años al 1,5% sin Euribor, es decir, prestamos 100 euros durante 4 años, paga uno el 1,5% y al cabo de 4 años tiene que volver el 100% del principal. Estamos promoviendo a través de esta herramienta, que la verdad pues está teniendo una demanda considerable, estamos promoviendo que la compañía tenga la liquidez suficiente para afrontar un periodo que es de inestabilidad y que está generando cierta inseguridad, y con esta herramienta entendemos que la compañía puede dotarse de una liquidez precautoria que le va a permitir afrontar el futuro con más tranquilidad, ¿no? Cuando tenemos una financiación de circulante con tipo de interés bonificado y con un esquema, una estructura de vencimientos muy favorable para la empresa, esta financiación, si es preciso, ¿no? Por ejemplo, en momentos peores del COVID, incorporó un tramo no reembolsable para inyectar no únicamente liquidez, sino también fondos propios a las compañías. Ese tramo no reembolsable es activable, es decir, es reconocible como ingreso desde el momento en el que la compañía da el préstamo. Por lo tanto, forma parte de los fondos propios desde el momento en el que nosotros concedemos el préstamo, y esto permitió un shock positivo para las compañías desde el punto de vista de la solvencia, ¿no? Son, digamos, préstamos avalados por Afines EGR y el aval de Afines EGR permite al Instituto entrar en operaciones en las que el Instituto, pues lógicamente, como comentaba José Luis, con todas las supervisiones que tenemos, pues no podríamos entrar sin contar con la garantía que nos da nuestra sociedad de garantía recíproca y, por supuesto, el reaval que nos da la compañía española de refinanciamiento CERSA, que, por ejemplo, en el COVID llegó al 80%. Y finalmente tenemos nuestro esquema de préstamos participativos, del estilo de los que comentaba José Luis en Fonrec, pero centrados en empresas muy pequeñitas. Fonrec, por ejemplo, tenía un esquema de préstamos participativos de tamaño importante. Nosotros, en segmentos de empresas pequeñas, hemos dado préstamos participativos para reforzar la solvencia en tickets hasta 300.000 euros, que han sido muy positivos para compañías
por ejemplo, de reciente creación, a las que pilló el COVID justo empezando y que gracias a esta herramienta hoy todavía están en pie y siguen acometiendo los proyectos que tenían en mente. Bueno, finalmente tenemos una línea de financiación para entidades sociales que les proporciona liquidez a buenos tipos de interés y que está funcionando, digamos, perfectamente. Las cifras del instituto son básicamente estas que tenéis. En el último año cerrado, 2021, fueron 320 millones de euros de financiación en la Comunidad Valenciana, 320 millones. En fin, entendemos que es una cifra ya muy respetable, digamos, para esta institución, debidamente distribuidos por provincias. Si bien, bueno, pues todavía tendríamos que llegar en mayor proporción a Alicante, especialmente en los aspectos que tienen que ver con startups y aspectos tecnológicos. En emprendimiento, el año pasado estuvimos en 18,6 millones de euros. Las medidas anticíclicas, en préstamos de apoyo a la empresa en un momento de dificultad, invertimos 124 millones de euros. En crecimiento empresarial, 74 millones de euros. Nuestras líneas sociales alcanzaron 55 millones de euros y Afines AGR pudo hacer, más allá de lo que hace con el instituto, operaciones por 50 millones de euros. En total, llegamos a 2.836 beneficiarios con 321 millones de euros. Este año también entendemos que la cifra va a ser muy importante por cómo vemos a Afines AGR crecer y por la demanda que estamos registrando en estos últimos meses. Y bueno, pues aquí vamos a seguir. Nosotros seguimos financiando gracias a nuestro patrimonio y hasta el momento pues estamos recuperando el dinero que estamos invirtiendo. El instituto lo tenéis abierto a vuestra disposición a través de nuestra página web y la verdad es que hoy por hoy hacer una solicitud al instituto es algo relativamente sencillo en prestamos.iuf.es. Os esperamos y creemos sinceramente que los productos que tenemos son en este momento muy interesantes y muy necesarios en la situación de incertidumbre en la que nos encontramos. Así que nada, muchas gracias. Acabo pronto para que así la sesión pueda seguir desarrollándose con normalidad. ¿Preguntas? Ahora sí. Sí, estimado José Luis, me encantó la presentación. Y una pregunta muy práctica. ¿Soléis trabajar o tenéis ya trabajados algunos proyectos en la zona de Guinea-Bissau? ¿De Guinea-Bissau? ¿De Guinea-Bissau? No. Tenemos no y sí, pero en principio no. Cuando digo que no es porque nosotros sí tenemos, primero podemos hacer operaciones en Guinea-Bissau, se puede hacer. Tenemos operaciones no nuestras, pero os he explicado estas asociaciones que tenemos con la EDFI, es decir, con nuestros pares. Entonces, como las empresas españolas no invierten normalmente en África, hay muy pocas empresas españolas que inviertan en África, tenemos algunas facilidades por las cuales, a través de fondos de inversión que son de EDFI, nosotros financiamos a estos fondos de inversión y ellos a su vez invierten en proyectos que ya no están ligados a que sean españoles o no españoles, que invierten en Guinea-Bissau y en África. África es un continente, yo me desvivo mucho, yo creo que es donde hay que ir. Existe en las empresas españolas una percepción, yo creo, inapropiada del riesgo. Lógicamente África tiene riesgos, pero no es más difícil hacer proyectos en Kenia que hacer proyectos en Argentina. Y sin embargo los españoles tropiezan una y otra vez en Argentina y hacen proyectos una y otra vez en Argentina y sin embargo consideran que los riesgos en Kenia o en Guinea-Bissau o en Tanzania pues son ingestionables. No son ingestionables. Se gana más dinero también. Es decir, lo que no se pueden tener son rentabilidades del tercer mundo con los riesgos de Suiza. Lógicamente, pues no.
En este caso, hablamos de una depuradora y de un huerto solar, que son energías renovables que entiendo que encajan. Nosotros podemos financiarlas perfectamente. ¿Y qué me aconseja? ¿Por dónde podríamos empezar? Pues yo te doy una tarjeta o te escribo en la tarjeta el nombre de la persona que te va a recibir el proyecto y te pones en contacto con ella y... Perfecto. Ana Cebrián se llama la persona. Vale, pues se lo agradezco. Hola, buenos días. Yo quería hacer una pregunta sobre la interrelación de Cofides con los fondos FIER, porque como está todo un poco mezclado y bueno, no sé si nos puede un poco asesorar sobre la diferencia, su interrelación. Hay una interrelación grande, dependemos de la misma Secretaría de Estado. Nosotros somos los que analizamos las operaciones para ellos. Es decir, tú haces una solicitud al FIEM, algunas las resuelven ellos, las más simples, y cuando las transacciones son complejas nos las pasan a nosotros para que nosotros las analicemos y las estructuremos, pero la decisión es de ellos al 100%. La diferencia fundamental es que las operaciones del FIEM tienen una serie de características respecto de los países elegibles y respecto de las garantías de las operaciones que son diferentes que las nuestras. Nosotros asumimos los riesgos, no diré a pecho descubierto, pero bueno, asumimos los riesgos. Ellos tienen una serie de restricciones respecto de los países. Puedes ir a las dos ventanillas. Si la operación es en países A o D, si la operación es a través del sector público, es FIEM. Si es una operación de sector privado directamente, es decir, si lo que se pretende es que la financiación se le dé con una garantía del Estado senegalés, por ejemplo, eso es FIEM. Son distintas formas. Nosotros somos operaciones puramente comerciales. Se puede integrar todo, incluso la participación de una ECA, ¿no? Si hay una exportación. Sí, sí, sí. El paquete, en realidad el FIEM es un instrumento ligado, aunque tiene también una componente desligada, siempre y cuando haya un monto importante de exportación española en el proyecto. Es más un instrumento de exportación que de inversión. A veces para que tú tengas exportación tienes que invertir y entonces ese es el objetivo. Y entonces es importante, yo no lo he explicado, lo debiera haber explicado. Si mis jefes, que además están hoy en otro edificio, se enteran, me tirarían de las orejas. Esto hay que enmarcarlo en que nosotros, Cofides, a través de FIES, FONPYME, nosotros, somos un instrumento dentro de una constelación donde está CESCE, una institución muy importante, que no he hablado, pero muy importante porque es la que garantiza un montón de transacciones, el que se va a cobrar, y el otro el FIEM. Es decir, la próxima presentación que haga lo haré más contando esta constelación, porque creo que es importante que la gente entienda la constelación de instituciones. Sí, información, pero Sí. a lo mejor no llega, ¿no? A Sí, al sí. sector empresarial y... Sí, sí, sí. Sí. Hago autocrítica en lo que me corresponde. La arquitectura financiera del Gobierno central es particularmente compleja. En términos comparativos con otros países, somos más complicados que otros países. Razones: institucionalidades, evolución de las instituciones, esta manía que tenemos los españoles de no ponernos de acuerdo casi nunca en casi nada, estas cosas. Entonces, hay muchas instituciones, todas, yo creo que todas son instituciones geniales, pero yo creo que se pierde algo de sinergia. Estoy criticando demasiado. Se pierde algo de sinergia entre los instrumentos. El empresario debiera tener solo, no diré solo una ventanilla, pero como mucho dos. Sí, además de dinero público entiendo que haya controles y que haya diferentes organismos, pero es verdad, podría haber una ventanilla
una empresa que tenga un proyecto importante. Sí, tú... Pues que se le pueda ofrecer esas múltiples alternativas de financiación complementaria o... Sí. Si tú coges otros países, Alemania todos están bajo un mismo paraguas que se llama la KfW. Francia pues tiene dos, una para el mercado interior y otro para el mercado exterior. Los italianos lo han mezclado todo junto, pero es como si no hubieran hecho nada, nada funciona. Holandeses, pues, es decir, tampoco tenemos que flagelarnos muchísimo, somos complejos, pero los demás no son infinitas. Algunos, lógicamente los alemanes lo hacen racional, ¿no? Pero los que no somos tan racionales, pues nos confundimos un poco más. Pero yo creo que esa es de las cosas que hay que depurar. FIEM funciona muy bien, funciona muy bien. Pero vamos, en cualquier caso, a cualquier duda te me diriges y nosotros te redirigimos a la persona a la que te tienes que dirigir y te acortamos los pasos en la medida en que podamos. Muchísimas gracias, un placer.